otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Ya está contestada la pregunta. Ok, amigos, buenas tardes.
Mi nombre es Fran Montañez. Este es un video muy especial de los que he hecho en los últimos 5 años o 6 años. Yo diría que es el más trascendental en base a que un resumen de lo que nosotros pretendemos hablar del espiritismo. Las personas que están conectadas, les vamos a pedir que por favor acumulen las horas, las preguntas, pero que se orienten en esto, porque esto yo entiendo que es un mensaje espiritual para ti y para mí. Y que esta próxima hora, en este momento son las 6:22, hasta las 7:15, pues vamos a estar hablando de este tema. Laura va a estar concentrada conmigo en esto, y ella, porque yo necesito que Laura me mantenga a mí en el hilo. Si hay una interrupción, a mí se me va el hilo, entonces ella, Fran, tal cosa. Bueno, lo estamos estructurando de esa manera para evitar perder el tiempo. Nosotros llevamos 6 años en esta programación. Yo empecé en las redes sociales, por Facebook, abriendo mi paginita y a uno que otro video, pero efectivamente con relación a la programación en vivo, la empezamos aproximadamente hace 4 años. No le doy importancia cuando fue en la fecha, pero empezamos a llevar al mundo en vivo y una combinación de todas esas cosas para llevar un mismo mensaje: los libros codificados. Nunca me salí de los libros codificados. Fui aprendiendo, fui educando mi espíritu, sigo educando mi espíritu, yo no lo sé todo, pero he logrado que el mensaje sea claro y constante con lo que dijeron los espíritus, lo que dijo Dios, que es una inspiración divina, y lo que Kardec quiso presentarnos a nosotros, y lo presentó y nos lo regaló en los 5 libros codificados. Por lo tanto, lo que aquí se ha predicado en los últimos 6 años no se aleja del contenido espiritual que Dios quería para la humanidad. Eso me ha ayudado mucho, porque hoy día no hay contradicciones de lo que predico y lo que nos encontramos por ahí. Este tema a mí me tocó profundamente, que hasta ayer yo estaba llorando de alegría. No de tristeza, de alegría. Porque sentí que los mismos espíritus me lo estaban diciendo que lo llevara. Laura es testigo de eso. Yo voy a hablar hoy de que el espiritismo ha sido herido, y ha sido con todo propósito de herirlo de muerte por los mismos espiritistas y por aquellos que hoy día respaldan a aquellos que han dado, estocadas al espiritismo para destruirlo. Yo puedo evaluar y tengo muy claro en mi mente que los propósitos han sido destruir el espiritismo. Cuando Kardec presentó el espiritismo hace 159 años a través del libro de los espíritus, para el año 1868, el censo de todos los países del mundo llegaba a 1.100 millones de habitantes. Hoy día tenemos 7.500 y se proyecta 8.500, 9.000 para dentro de 10 años. En el tiempo que Kardec tenía 1.000 millones de habitantes, el país de Francia tenía 36 millones 100 mil habitantes. Y Kardec logró, con la introducción del libro de los espíritus de los medios, que fueran adeptos al espiritismo más de 20 millones de franceses. Y puso en su revista Espírita, en 1863, claramente de que los adeptos del espiritismo, porque él lo acusaban de que él había adquirido una gran cantidad de millones de dólares, y él se defendió, pero una de las cosas que él dijo fue que 20 millones de franceses habían sido convertidos al espiritismo, que eran adeptos, que eran adeptos del espiritismo, creían en el espiritismo. Eso ocasionó que la misma Iglesia Católica establecieran, y todos los cristianos, un proyecto de denigrar el espiritismo, hablar mal del espiritismo, para que la gente no se fuera para allá, porque entendían que eso estaba haciéndole un daño muy fuerte a la Iglesia Católica, a los cristianos. Sin ningún tipo de aval y sin ningún tipo de justificación, cogieron a nuestra filosofía, nos la arrinconaron y empezaron a meterle en la mente de todo el mundo que esto era hablar con el diablo, que esto era hacer hechicería y brujería. Naturalmente, se unieron a eso los que decían que eran espiritistas, pero que no lo eran, y practicaban esas cosas que ellos decían. Pero pusieron a todos por igual.
Y Kardec tuvo que luchar contra eso, luchar contra Jean-Baptiste Rostaing, contra cuanta cosa se puede imaginar, para lograr entregar esta filosofía en 5 libros que fueron publicados y completados completos y entregados en enero de 1868 en la publicación del libro de Génesis. La parte de Kardec se cumplió y el resultado fue que durante ese proceso 36 millones 100 mil habitantes de franceses, más del 50%, 55% específicamente, creían en el espiritismo. Sin redes sociales, sin Facebook, sin nada de eso. Kardec solito, vendiendo esos libritos, porque había que venderlo, porque él no los podía sostener. Había que mandarlo a la imprenta y había cada vez que venía el dinero, reponerlo y hacer ese proceso. Siempre tuvimos detractores. Y los detractores mayores fueron aquellos que eran de adentro. Pasaron los años. Llegó el momento en que Kardec desencarna. En el año 1869, específicamente, el 31 de marzo del 1869. Se queda la viuda. ¿Cómo se llama la viuda ahora? Amalie Gabriel. Amalie Gabriel se quedó y protegió por completo desde el 69 hasta el 1883 todo lo que Kardec había presentado. Y mantuvo la filosofía tal y como se había dado en los libros codificados. No permitió que nadie hiciera un cambio. Muy estricta en ese sentido. Pero cuando ella desencarnó en 1883, viene la Federación Espírita de Brasil, 1884, vino Becerra Bereces, vino León Denis, que fue el que siguió supuestamente dirigiendo el espiritismo, y todos ellos se encargaron de entrar en el espiritismo el concepto religioso que Kardec había desechado. Ok, pasaron del 1884 hasta el día de hoy, imagínate todos esos años. 84 al 84 son 100 años, y del 84 son 20, vamos a ponerle 150 años más. ¿Cuántos son? Yo no sé, Laura. Del año 1880 y... Yo soy un poquito de ingeniero que tiene que usar la calculadora para calcular. Digamos que el año 2016 menos 1883, 133 años que utilizó la Federación Espírita de Brasil para introducir en el espiritismo conceptos que no están acordados por Allan Kardec. No estaban avalados por los espíritus. Hay una regla que Kardec dejó en el libro de Génesis de que cualquier cambio a lo específico se necesitaba convocar a los espíritus que habían dictado la codificación, que son puros y perfectos, dirigidos por el Espíritu de verdad, y que ellos no van a morir. Y dice claramente allí que hay que convocarlo para cualquier cambio, como por ejemplo decir que la reencarnación se cambia por palingenesia, como ha hecho la CEPA el año 2012, sin ningún aval espiritual, sin preguntarle a nadie, vinieron, lo cambiaron y después dicen que esto es espiritismo. Entonces, el espiritismo, poquito a poco, fue siendo herido hasta el punto de tratar de que agonizara y que se eliminara el deseo de leer los libros, comenzando con la misma Federación Espírita de Brasil en 1888, en su congreso de 1889 mundial del espiritismo. Allí se empezaron a establecer cosas. ¿Quién eran los laicos? Y los laicos presentaron como una opción la religión laica, que eso no tiene lógica, o es religión o es laico, pero ellos no defendieron el espiritismo y se quedaron con eso Brasil, y Brasil le arrebató de Francia los derechos de los libros que se estaban publicando y al espiritismo, y le metió ahí una religión, y que utilizó estrellas como por ejemplo Ismael, el espíritu Ismael, que en 1889 vino a decir que había que hacerle muchos casos a las manifestaciones espontáneas. Cuando Kardec dijo, tengan cuidado, las manifestaciones espontáneas, eso no se le puede creer, porque son espíritus que aparecen de momento sin uno llamarlo. Pero ahí siguió la cosa y después lo unieron con Emmanuel, y Emmanuel tenemos claramente evidencia de que se equivoca y está en contra de la codificación, y si es un espíritu que es supuestamente superior, está en contradicción con los postulados del espiritismo, ¿en quién vamos a creer? Pues no podemos creer en eso, pero nadie se atrevió a decir nada. Pasaron los años y vino Chico Xavier, no que Chico Xavier llegó, y vino Chico Xavier, nació en el 1910, y en el 1927, a los 17 años, supuestamente se convierte al espiritismo. No se convirtió nunca,
Ahí vino, apareció el espíritu de Manuel, que era el padre jesuita Manuel de Lobriega, que era un jesuita con toda la intención de destruir el espiritismo, sin ninguna intención de ayudar a nadie ni en su adelantamiento espiritual. Mentes jesuitas metidas en el espiritismo en base a sus espíritus protectores. Entonces, Juan Evangelista dijo claramente en su intervención en los libros codificados, probad los espíritus. Nadie probó lo que decía el chico Xavier. Nadie probó lo que dice el día de hoy Edivaldo Franco, si es correcto o no con relación a la codificación. Nadie probó lo que dijeron todos estos espíritus mentirosos que son los mentores, que dicen que todo lo que dicen es en contra del espiritismo. Nadie ha creído eso y creyeron que eso era la nueva espiritualidad, dirigida por Cristo. Nosotros sabemos que Cristo y Jesús tienen una diferencia en términos espirituales, ¿verdad? Pues en eso es lo que nos encontramos hoy. Entonces, estamos haciendo una batalla fuerte para determinar y decirle a la gente lo que es espiritismo y lo que no es. Y que cada cual pueda definir y decidir qué quiere hacer. Eso es lo más que yo puedo hacer porque yo no puedo obligar a nadie. Pero el decirle a las personas que están cometiendo fraude, que están diciendo cosas que no son espiritismo y se lo quieren atachar al espiritismo, eso sí yo creo que es una responsabilidad mía que no la puedo dejar caer. Escribí el día de hoy un artículo y le dije, lo llamo de la siguiente manera. Este es el título que tengo en mi blog. Dice, espiritismo herido por los espiritistas que se alejaron de sus postulados de bien común. No se predica bien común, ni en Brasil, ni lo que son de la cepa, que son los racionalistas del espiritismo, ni los de Joaquín Trincado. No predican lo que tiene que ver con bien común, que es la parte esencial para tú poder, ¿qué? Adelantar el espíritu. El libro de los espíritus, capítulo 8, dice que tú no predicas espiritismo si no predicas la moral. ¿Y qué es la moral? Bien común. ¿Y qué es bien común? La moral. No es que tú digas bien común y moral, o moral y bien común, sino que moral significa bien común. ¿Y de dónde sale eso? De la moral de Jesús. Que se resume en estas palabras tan lindas y tan bellas que se llaman no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y al espiritismo lo hirieron. Y le hicieron lo que el espiritismo no deseaba para nadie. Porque los contenidos de los libros codificados lo único que busca es que tú adelantes tu espíritu. Esto que está aquí, que tú adelantes tu espíritu. Quiere decir que todos estos espiritistas, que se llaman espiritistas, se fueron en contra de los libros codificados. Y no los utilizan en sus casas espíritas. Entonces, espiritismo herido por los espiritistas que se alejaron de sus postulados de bien común al introducir no solar en el espiritismo, desechando los libros codificados, hiriendo esta bella filosofía con el espiritualismo que Allan Kardec había desechado. Allan Kardec se encargó de dejar claramente establecido que espiritualismo y espiritismo eran separados. Para eso se crearon la palabra espiritista, espiritismo y espírita. Y la palabra medium. ¿Y qué tenía ese propósito? ¿Para que se oyera bonito el espiritismo? No, para separarlo del espiritualismo. Entonces, ¿qué es espiritualismo? Todo aquello que no es materialismo. ¿Y qué es espiritualismo el día de hoy? Todo lo que predicó Chico Xavier, Edivaldo Franco y todos los mentores y la Federación Espírita de Brasil y lo que predicó León Denis era espiritualismo. Nada relacionado a lo que estaba ya escrito, dado por los espíritus, para que fuera nuestra visión del adelantamiento espiritual. Entonces tenemos que separar espiritualismo de espiritismo. Y está definido porque Allan Kardec se encargó de que separaran eso. Entonces, luego que la viuda de Kardec se llama Amalie Gabriel desencarnó en 1883. Aquí no nos interesa nada lo que dijo Kardec. Eso está anticuado. Vamos a actualizarlo el espiritismo. Y ustedes no tuvieron nada que ver con el espiritismo y ahora utilizan el nombre del espiritismo para hacer alarde. No, señores. Llegamos ahora, después de 133 años, a decirle al mundo, mira, pero es que eso no es espiritismo. Ni lo que predicó Chico Xavier, ni lo que predicó Edivaldo Franco, ni lo que predicaron ninguno de los mentores es espiritismo. Entonces ahora viene una definición. Bueno, voy a hacer una historia y voy a hacer una metáfora, utilizando específicamente la metáfora de Jesús del buen samaritano. A mí me hizo llorar muchísimo, porque me di cuenta la responsabilidad que tú y yo, que somos espiritistas, debemos mantener. Espiritismo herido por los espiritistas que se alejaron de sus postulados de bien común, por los que
cambiaron conceptos específicos como reencarnación por palingenesia, esto lo ha hecho la cepa, no solar, umbral y colonias espirituales por el mundo espiritual definido en los libros codificados en el Libro de los Espíritus, publicado en 1857 por Allan Kardec. Todos los que cambiaron con opiniones personales los postulados del espiritismo han herido al espiritismo moralizador anunciado por Jesús de Nazaret y creyeron que lo habían herido de muerte. Los que lo siguen hiriendo, los que a través de ritos, brujerías, hechicerías y adivinaciones dicen ser espiritistas. Por cada uno que introdujeron conceptos en el espiritismo no avalados por los espíritus, cuya iniciativa nos dieron la tercera revelación que se llama el espiritismo. La Federación Espírita de Brasil, la Panamericana, la CEPA, dicen claramente en sus cartas de posicionamiento que no existe una tercera revelación. Dice claramente que nosotros, en lo que dijo Kardec, que él era el sistematizador, diciendo que era el contenido de los libros codificados era de la mente de Kardec, nunca le dieron crédito que eso era inspiración divina. Como dice el capítulo 1 de Génesis, donde dice que es la revelación, la tercera revelación es inspiración de Dios. Y toda inspiración de Dios se constituye en una verdad absoluta. Y que esa verdad absoluta no se puede cambiar. Y que hay unas reglas para manejar eso. Y que todo lo que el hombre pueda hacer utilizando esa información es elaboración. Y ahí te vas el resto del libro, hasta el ítem 50, 51, 52, donde se dice que Kardec dijo no estaba completa. Claro que no, porque faltaba la elaboración. Pero los conceptos espirituales, los específicos, por ejemplo, el caso más claro y contundente que podemos tener en este momento es la que es la reencarnación. Lo vinieron a cambiar al antojo de una organización que dice que son espiritistas. Entonces, estamos solos, enfrente de organizaciones mundiales con recursos ilimitados para predicar una mentira. Porque se constituye una mentira aquello que no es la verdad. Y la verdad espiritual la tenemos en la verdad eterna. Si eso es la inspiración de Dios, y ahí dice el ítem número 10 del libro de Génesis, que eso es inspiración de Dios y se constituye en una verdad absoluta o una verdad eterna, que es una verdad absoluta porque no se puede cambiar, pues entonces todo lo que se aleje de eso, ¿qué es? Una mentira, un misticismo. Y eso es lo que estamos aquí defendiendo. Posiblemente la mayoría de las personas no le hagan caso a este mensaje hoy, pero van a pasar tiempo, va a pasar años y van a darse cuenta, no podemos alejarnos de los libros codificados. Porque si nos alejamos de los libros codificados, no tenemos espiritismo. Y eso es bueno que les caiga el sello a todos aquellos que dicen ser espiritistas y no han sido espiritistas. Han herido al espiritismo tratando de herirlo de muerte y la mejor manera era meternos solar. Que todos se unieron a que eso era correcto. Federación Espírita Española, Federación Espírita de Brasil, Federación Espírita Panamericana, todos aceptaron no solar, sin darse cuenta que eso era un estacazo final para que el espiritismo se eliminara y entonces todo el mundo por su lado. Pues entonces tú predicas esto, yo predico esto, jugando con la palabra de Dios. Nunca, ninguno de ellos ha aceptado que esto es palabra de Dios. Cuando ese contenido que está en los libros codificados se establece como consecuencia de que viene de parte directa de Dios, porque es una inspiración. Y ahí es que estamos nosotros. Pero esto está dando resultados bellos. Ahorita les digo los resultados que estamos teniendo. Entonces, todos los que de una manera u otra han cambiado conceptos por sus propios conceptos, que son en el espiritismo se consideran opiniones personales aisladas de las cuales el espiritismo no se puede hacer responsable, son cómplices de haberle dado un estacazo de muerte al espiritismo. Cuando tú presentas en los libros, en las casas espíritas, 13.000 casas espíritas a través de toda Latinoamérica, pertenecientes a la Federación Espírita de Brasil, ninguna de ellas tiene los libros codificados como base fundamental de sus enseñanzas. Ninguno de ellos, de los últimos 2 años para acá que llegaron nuevos, han leído los libros codificados. Ninguno de ellos utilizan los libros codificados como base fundamental del espiritismo y dicen que son espiritistas. Y son los mayores detractores y los mayores perturbadores de este mensaje. Que cuando uno trata de decirle, eso no es espiritismo. Esos son errores
doctrinario, eso no es parte del espiritismo. Le gusta más pasarle la mano a los grandes predicadores, porque un día le dieron la mano cuando le compraron un libro y él le firmó el libro. Divaldo Franco, Chico Xavier. Pero cuando tú vienes y destapas ese velo y dices, ah, papá, pero si aquí tú no tienes nada que tiene que ver con el espiritismo, no estás citando nada en los libros, entonces ahora no pueden ir para atrás, porque son 300 libros de Divaldo Franco y 400 libros de Chico Xavier, 700, ponle 1000 libros, y todos los que han venido por ahí por la Federación Espírita de Brasil promoviendo este negocio, y nos encontramos que ninguno de ellos menciona la codificación. Entonces, no estamos hablando de que algo que surgió de momento por los años, por la evolución del espíritu, sino que fue planificado fríamente para que no apareciera nada de los libros codificados. Ellos no quieren, ni la CEPA, ni la Federación Espírita de Brasil, ni lo de Joaquín Trincado, es más, ni la Federación Espírita de España desean que tú leas los libros codificados. Porque en el momento que tú lees el libro codificado, dice Kardec que en 30 minutos tú te das cuenta de lo que es una verdad de una mentira. Cuando tú lees el libro de los espíritus, el libro de los medios, los amigos míos que están llegando hoy aquí, dice, Fran, lo leí y me siento muy bien, me siento mucha felicidad, estoy adelantando mi espíritu. ¿Ah? Y cuando lo comparo con eso que usted está mencionando por ahí, yo lo verifico. Y es verdad, no aparecen en la codificación. ¡Ay, papá! Pues quiere decir que ellos no contaban con la astucia de los espíritus. Cuando Laura y yo le preguntamos a los espíritus, pero que estamos enfrentándonos, nos dimos cuenta, estamos enfrentándonos a grandes consorcios, que ¿quién es Fran Montañez? Con unos videitos de caseros, con un programita ahí, luchando para que ese programita se dé, y los mismos de adentro mandando email a todo el mundo que no cooperen con esta programación, que no me ayuden a mí a llevar este mensaje al mundo. ¿Ah? ¿Cuántos han enviado por ahí emails? Y son emails que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? No tienen nombre. Anónimos, diciendo no coopere con Fran Montañez, porque le duele este mensaje. Y están aquí oyéndolo para que ver si Fran pudo hacer el programa. Y sí, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y nos sentimos de mucho regocijo en saber que no nos fuimos cómplices, ni de Divaldo Franco ni Chico Xavier, que mintieron en el espiritismo, hirieron de muerte al espiritismo. Entonces, nos encontramos en medio de eso, los brujos, los hechiceros, los adivinos, ¿ah? Las mentiras que tuvo la Iglesia Católica y los cristianos, tratando de decir que el espiritismo hablaba con los muertos y que el espiritismo era malo, cuando verdaderamente es lo mejor que nos ha pasado a los que conocemos al espiritismo. El espiritismo no es una religión. León Denis, Divaldo Franco, Chico Xavier, el espiritismo no es una religión. Kardec lo demostró. Pero como no quieren que se lean los libros, pues entonces ellos campean por su respeto. Pero sacaron los libros codificados y pusieron a No Solar, que es una religión. Despierta. Adelante al espíritu. Para eso que hemos venido. El arrepentimiento es necesario para lograr nuestro adelanto del espíritu. Y tú en este momento, tú oyes esto que yo te estoy diciendo, no pases como el sacerdote ni el levita. Ah, no. El hombre que estaba herido y seguiste. Te lo estoy diciendo directamente a tus oídos. Mira, no seas partícipe ni seas cómplices de misticismos en el espiritismo, de mentiras, fragante si es la palabra. Y el arrepentimiento siempre es correcto. Porque si no hay arrepentimiento, no hay adelantamiento. ¿Y qué quiere decir? Que si tú no te arrepientes de lo que estás haciendo y estás dándole patrocinio a No Solar, que no es correcto, que lleva a las personas a adelantamiento espiritual, y tú no te habías dado cuenta porque no lo leíste en los libros. Y que te creíste que tenías que montarte en ese carrusel que tiene No Solar para tomar líquidos fluídicos, para irte a trabajar allí en el mundo espiritual, para jugar con los animales, con los perros. Todo eso es un concepto que no está contemplado en el espiritismo. Imagínate el daño que se ha ocasionado, que la gente ha tergiversado por completo hasta el mundo espiritual sin ningún tipo de permiso de nadie. Entonces el arrepentimiento es necesario para lograr el adelantamiento del espíritu. Mi divulgación, esta divulgación que Laura y yo tratamos de llevar, del espiritismo, despierta animosidad y muchos se molestan y no les gustaría que yo estuviera aquí y mandan email para que no me ayuden a la programación, que es costosa,
Y yo lo estoy sacando con todo mi interés de que esto no se caiga, porque esto es para ayudar a la humanidad. Con todo mi pecunio, con todo lo que yo puedo generar para que esto se dé. Pero hay unos bambalanes por ahí que van y mandan textos y mensajes. Y lamentablemente hay muchas personas que dejaron de apoyarnos porque simplemente creyeron que otros tenían la razón. Pero la realidad es que, aunque usted piensa que es muy fuerte lo que yo predico y lo que yo expongo, y hasta cree que lo que hago es criticar o denunciar o denuncias fuertes contra los que nunca predicaron espiritismo, pero no veo otro modo de tratar este tema. O me visto, o me hago rolo, o como es Laura, o me peino, o me hago rolo. Pero no veo otro modo de tratar este tema, porque nos han metido en el espiritismo un espiritualismo religioso, y todo el mundo se quedó calladito. Como son los cambios sustanciales introducidos por Chico Xavier, Divaldo Franco y sus mentores. Fueron ellos los que no consideraron nunca el espiritismo plenamente expresado en los libros codificados y prefirieron introducir conceptos no avalados por los espíritus de los libros codificados para vender libros, para hacer del espiritismo un mercader espiritual, para hacer del espiritismo una mercantilería. Yo no me uno a eso. Yo nunca nadie me puede decir que fui cómplice de eso. Es casi imposible pensar que esta lucha por rescatar el espiritismo pueda ganarse. Fran, estás loco. Estás contra la pared. Estás en contra de consorcios completos que no oyen tu mensaje, que no vas a poder predicar en ninguna de esas plazas, que no van a apoyarte. Porque estás en contra de lo establecido, del establishment, que dice allá en Estados Unidos los grandes partidos. Si no estás con el partido, no puedes ir a postularte. Es casi imposible pensar que esta lucha por rescatar el espiritismo pueda ganarse si no es exponiendo un espiritismo hermoso como Allan Kardec y los espíritus puros y perfectos nos dejaron por escrito, en lo que se constituye la tercera revelación espírita para la humanidad, específicamente en el libro de Génesis, capítulo primero, caracteres de la revelación espírita. En los ítems 45 al 50 te habla de la revelación espírita, la primera con Moisés, la segunda con Jesús y la tercera la que tenemos hoy en la mano. Tenemos en la mano verdad eterna, verdad absoluta, y Kardec la tenía también. Y todos aquellos que ponen oídos a gente como Barber, que dicen que esto no es verdad absoluta y vienen con tonterías que no la pueden probar, con libros que nadie sabe de dónde salieron, pues entonces ustedes son cómplices de eso. Ustedes son de los que cogen el alma y hieren el espiritismo. Pero como a él no le importa el espiritismo, sino el que la gente crea que él sabe un poquito y no sabe nada, pues entonces ahí cae todo el mundo que acepta esos comentarios. Pero en la realidad no existe otra forma de tratar esta situación, que la crearon los que han esparcido por el mundo un espiritualismo religioso, capaz de eliminar los libros codificados, alejados de los propósitos del espiritismo. El espiritismo existe para la moralización de la humanidad. ¿Y eso está dónde? Claramente definido por el Espíritu de Verdad en el ítem 303 del libro de los Medios. En esta referencia, el Espíritu de Verdad, no estamos hablando de un espíritu cualquiera, el Espíritu de Verdad, el que dijo eso, expone que el espiritismo es para moralizar la humanidad, no para cristianizar, en total contradicción a lo que es el espiritismo expresado en los libros codificados. Divaldo Franco, Chico Xavier dicen, venimos con el espiritismo a cristianizar la humanidad. Y eso no es lo que dijeron los espíritus. Primero, Jesús no era cristiano. Cuando desencarnó en el año 33, él no era cristiano. Ni vino con ningún propósito de establecer ninguna religión, sino con el propósito de enseñarnos a moralizar. Y cuando tú moralizas a una persona, la haces que haga el bien. Y cuando haces que haga el bien es el mensaje que Jesús nos dio. Y cuando eso ocurra, trabajas en el bien común. ¿Y qué es lo que ocasiona eso? El adelanto de tu espíritu.
Ha llegado el momento de definición espiritual. No se trata de considerar el espiritismo como una nueva espiritualidad y aceptar lo que está en contra de los postulados ya expresados y validados por los espíritus para el adelantamiento del espíritu. El espiritismo ayuda a tu adelantamiento espiritual, no te quepa duda. Sin el espiritismo tú no puedes adelantar el espíritu. Vete entonces a pegarte a todas esas ideas de no solar y todo lo que predican estos individuos que son espiritualistas, no son espiritistas, y que son en contra de lo que el espiritismo enseña. Jesús de Nazaret nos regaló un relato en forma de metáfora. Él habló del buen samaritano, que encontró un hombre que había sido herido de muerte por unos ladrones. Y ellos pasaron antes que él, que el buen samaritano, un sacerdote, que significa la religiosidad de este mundo, los líderes que se creen que saben más que la codificación y lo que dijeron los espíritus del mundo espiritual, y un sacerdote y un levita. Sacerdote representa lo que diría yo en esta historia que quiero presentarles a ustedes. No es que Jesús quiso que se viera de esa manera, sino Fran Montañés, estoy usando esa metáfora. Entonces viene el levita, que son quienes, los líderes religiosos, los que dirigen a todo el mundo, que pueden, para efectos de esta ilustración, representar la religiosidad de este tiempo y los líderes religiosos. Ellos solo miraron al hombre herido, cambiaron sus miradas y continuaron el camino. Los que están por ahí pendientes a lo que Fran dice. Soy espiritual y al bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió. Los que están por ahí pendientes de lo que Fran dice, encuentran que miran hacia allá. Miran hacia otro lado. Es mejor que no te hagan a ti, porque son los impulsores del espiritismo y que tenemos. Entonces, ellos solo miraron al hombre herido, cambiaron sus miradas y continuaron el camino. Y esta acción del sacerdote, que representa a los religiosos, y a la del levita, que representa, cuando se introdujo en el espiritismo no solar, el umbral y colonias espirituales, los responsables de introducir el libro no solar en el espiritismo pensaban que esto heriría de muerte al espiritismo. Para dar lugar a una nueva espiritualidad, trabajaron arduamente en lo oculto por sustituir los libros codificados y rechazar la palabra de Dios expresada en estos libros, debidamente validada por los espíritus de la codificación. El espiritismo tenía que modificarse a los tiempos. Gritaban Divaldo Franco, hay que modificar el espiritismo. Chico Xavier, los famosos mentores Emanuel, André Luis, Joana de Angelis, la Federación Espírita de Brasil y otros grandes consorcios como la CEPA, Confederación Espírita Panamericana, que son sus cartas, que con sus cartas de posicionamiento a la CEPA creyeron librarse del espiritismo religioso que entendían que era. A esto se sumaron todos aquellos que de una manera u otra se creyeron ser sacerdotes y levitas modernos.
Allan Kardec no existió para perder el tiempo en el espiritismo. En su esfuerzo de codificar la información espiritual entregada por espíritus puros y perfectos y que es la inspiración de la palabra de Dios a la humanidad. Ese era el propósito de Kardec. No era sistematizar, sino que era traer, poner por escrito el deseo de los espíritus puros y perfectos que le entregaron la codificación. No fue Dios a través de Kardec, sino Dios a través de espíritus puros y perfectos, y que ellos se encargaron de darle la información a Kardec y a los espíritus superiores, que son los espíritus mentores de cada uno de nosotros. Entonces allí estaba el hombre herido en el camino, también representando la palabra de Dios, herida, tirada por el suelo, con el propósito de Dios a la humanidad. Todo ese propósito de Dios lo tiraron por el piso, lo pisotearon, para que pudieran encontrar el camino del adelanto del Espíritu. ¿Qué era? Vendernos solar, vender productos, vender libros para ellos hacerse ricos y poderosos. El nuevo espiritualismo, representado por los sacerdotes y levitas, no habla de adelanto del Espíritu, ni de la moral espírita, solo de una fantasía religiosa enfocada en el culto a la persona de Chico Xavier, Divaldo Franco y los famosos mentores. Y solo hay que visitar las casas espíritas que promueven no solar, como el culto a Joana de Angelis. Como el culto de Joana de Angelis ha tomado lugar. No tiene nada que ver con los libros codificados. Nada con el mensaje de los espíritus y de Dios para que la humanidad progrese. Fueron egoístas. Y actuaron en lo escondido y actuaron de mala fe. Porque cuando una persona no piensa en el otro, en su adelanto espiritual, piensa para sí mismo. ¿Y qué ocasionaba eso? Vender libros. ¿Ah? ¿Qué ocasionaba eso? Que entonces todo el mundo pudiera tener una tajada. Hoy día las casas espíritas tienen una tajada de lo que se llama no solar. Entonces tú le dices, ¿por qué no están los libros codificados? No, y no se atreven, bajo ninguna circunstancia, a sacar a no solar. Van a tener un momento que esos libros que son perniciosos, que no son parte de la codificación, los van a tener que archivar. Solo existe el culto a la persona de líderes que tratan de herir de muerte al espiritismo. Los espiritualistas religiosos, a través de sus sacerdotes y levitas, hirieron al espiritismo. Los que hoy se sienten ofendidos porque he tocado sus líderes y he expuesto sus malos comportamientos y dicen que soy un contradictor, un disidente, no se han arrepentido de haber tomado el camino equivocado. No hay adelanto de sus espíritus. Han perdido el tiempo en esta existencia y hoy se molestan cuando les expongo una realidad. Cuando engañados por el sacerdote y el levita no se han dado cuenta que fueron alejados de los postulados del espiritismo. Bueno, el espiritismo herido de muerte tiene sus samaritanos y el herido continuará dando su mensaje de moralización a la humanidad, el espiritismo. Y el arrepentimiento es muy apropiado para rectificar el camino. Los que deseamos el bien a los demás somos muy humildes. Utilizamos los libros codificados para continuar el camino. El que no reconoce al hombre herido, al espíritu, el espiritismo herido. Vuelvo otra vez con el arrepentimiento, es importante, porque si tú entendiendo que yo te estoy dando esta información y tú le importa más lo que dice el Chico Xavier Divaldo Franco y no permites que tu espíritu adelante, pues entonces pues ya tienes que entrar en un proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento es muy apropiado para rectificar el camino. Los que deseamos el bien a los demás somos muy humildes. Utilizamos los libros codificados para continuar el camino. El que no reconoce el hombre herido y es tan orgulloso y materialista que no le interesa el hombre herido, que representa en esta historia el espiritismo herido, y que en cierta manera reconoce que mejor es irse con la nueva espiritualidad, pues entonces ellos son responsables de su adelanto espiritual. No adelantarás tu espíritu. Eso es el verdadero castigo que tendrás y te redundarás en haber perdido el tiempo en esta existencia. Tan sencillo como esto, pero es serio. Que si tú, teniendo la oportunidad de rectificar y echar a un lado no solar,
y echar a un lado todas esas prédicas que no están a favor del espiritismo y leer los libros codificados, tienes todavía un remedio para salir adelante y adelante tu espíritu. Pero si no lo haces, el castigo va a ser pasar esta existencia sin ningún adelanto espiritual. ¿O tú te crees que el mundo espiritual o los espíritus buenos o Dios va a estar de acuerdo a una mentira? A algo que está en contra de lo que el espiritismo enseña en los libros codificados. Ya no tienes excusa. Yo no he leído los libros codificados. Pues léelo, porque para eso es que venimos. Y los libros codificados te llevan al adelantamiento espiritual por su conocimiento. Curiosamente, Laura y yo estamos en medio de esta definición. Nadie se había atrevido a enfrentarse a tantos falsos espiritistas que nunca se definieron por ellos mismos en adelantar sus espíritus. Hoy ponemos nuestra cara con convicción de que el camino correcto es seguir los postulados del espiritismo. Y somos odiados y vituperados por los sacerdotes y los levitas de este tiempo, dando al lugar de que no son espiritistas, porque nadie puede odiar a los demás. Jesús dijo, no odies a los enemigos, ama a los enemigos, si nos consideran a nosotros enemigos. Pero como nos están diciendo que nosotros somos contradictorios, que nosotros somos disidentes, nosotros no somos disidentes, ni somos contradictorios de una mentira, como se ha tejido por 133 años. No, señor, no nos confundan, no nos monten en ese barco. Allá aquellos que son cómplices y le pasan la mano a Chico Xavier con sus fraudes. Lo estamos logrando, ayudando al herido en el camino, dignificando nuestra bella filosofía de bien común. Les toca a los que leen mis artículos y ven mis videos a decidir por sus vidas. Estamos abriendo el entendimiento de los que, preocupados por su adelanto espiritual, deciden tomar el camino correcto. Esto es, o eres espiritista o eres espiritualista. Tienes que decidir. No puede ser ambas cosas. Aquí no se viene a jugar. Ya llegó el momento que tú eres o no eres. Tu conciencia será de hoy en adelante tu juez y tu verdugo. Los que se quitan de amigos en nuestra divulgación, en las redes sociales, solo dan la oportunidad que otros sean socorridos en el camino y que entren con nosotros a llevar este mensaje. Y que cuando llegan se enamoran como nosotros. Tenemos evidencia que está ocurriendo en el mundo entero. Pasar de largo, como el sacerdote y el levita, no genera arrepentimiento. No puedes arrepentirte. No tienes adelanto del espíritu. Porque para tener adelanto del espíritu se necesita ¿qué? Arrepentimiento. Ya no es un juego. La brasa se acercó a ti. Se acercó a tu fondillo. ¿Verdad? Entonces, debes decidir continuar por el camino alumbrándote con los libros codificados o simplemente te quedas en la oscuridad con no solar y la supuesta nueva espiritualidad de Chico Xavier. El sentido común te dice que Dios y los buenos espíritus están decididos ya. Y lo indicaron en el contenido de los libros codificados. Ahí está la clave. No soy yo el hombre herido en el camino. No. Que se representa en esta historia el espiritismo herido de muerte. Yo soy y quiero ser el samaritano que socorre y cura al hombre herido. Llevo al herido a ser curado. Llevo al espiritismo a ser dignificado con lo que predico. El tiempo dirá si lo que los espíritus me indicaron era correcto. Nunca he deseado ser el sacerdote y menos el levita. No soy ni seré cómplice de los que cambiaron el espiritismo por espiritualismo. Ellos fueron cómplices, el sacerdote y el levita, de herir el espiritismo y hoy no quieren darse cuenta que pasando de largo no es el camino correcto. Tú puedes arrepentirte, pero mientras lo hagas, más rápido. Mejor será para tu vida espiritual. No tendrás la excusa de que no sabías nada. Ya al leer este escrito, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Ya estás en la necesidad de ser parte y ser cómplice de los sacerdotes y levitas o decidirte a curar al hombre herido y lograr que adelanta tu espíritu. Deja el orgullo, adelanta, acepta que te equivocaste, arrepiéntete
y adelanta tu espíritu y comienza hoy. El libro del cielo y el infierno, el capítulo 7, los ítems 16 y 17, te hablan del arrepentimiento. Y con esto termino. Y estamos más o menos en el tiempo que había planificado. Número 16. Dice el libro del cielo y el infierno, capítulo 7, específicamente en el Código Penal espiritual. El arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento. Quiere decir que si tú no tienes arrepentimiento, no vas a mejorar tu espíritu. Pero no es suficiente, pues aún son necesarias la expiación y la reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Cometiste falta, te fuiste en contra del espiritismo, lo heriste y cometiste el error de predicar cosas del mundo espiritual no autorizadas por Dios ni por los espíritus, y ahora pretende que los espíritus estén a tu lado. No, cometiste falta. Te fuiste en contra de lo que ya está establecido y verificado espiritualmente. El arrepentimiento atenúa los dolores de la expiación y abre a través de la esperanza el camino hacia la rehabilitación. No obstante, solo la reparación puede anular el efecto, al destruir la causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. No es venir, no, yo perdono, no. Tienes que enfrentarte a que cometiste falta y la tienes que reparar. Y en este caso, en contra de Dios. En este caso, en contra del mundo espiritual. En este caso, en atribuirte cosas cuando te haces cómplice de errores doctrinarios, de falsedades, de mentiras, que vienen a presentarle al mundo un mundo espiritual que no es, y eres responsable de todos aquellos que pasen por el camino como el sacerdote y el levita y no adelanten sus espíritus. Imagínate la responsabilidad que tiene. ¿Tú te crees que yo voy a ser responsable de eso? Nunca jamás. Nunca jamás voy a ser parte de eso. Cuando me di cuenta de que iban por mal camino, yo no fui parte de eso. Pero me tocaron 6 añitos, papá. Y yo darme cuenta de eso, tengo que reconocerlo. Porque yo tenía que tomar una decisión y definirme, y esta es mi posición. Y no es pasarle la mano al plagio, al fraude. ¿Cómo yo voy a pasarle la mano a alguien que dice que se comunica con los espíritus y no se comunica con el espíritu nada? Y dice mentira. Número 17. El arrepentimiento puede producirse en todas partes y en cualquier momento. Si es tardío, el culpable sufrirá durante mucho más tiempo. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales, que son la consecuencia de la falta cometida. El que le diga que no existe la reencarnación sino palingenesia, está violando esta regla. Está haciéndole ver a usted, aquí no viene a sufrir. Cuando aquí dice claramente que la expiación consiste en los padecimientos físicos, ¿y qué es eso? Dolor. Y morales, que son la consecuencia de la falta cometida. No viene aquí la cuestión de palingenesia a cambiar ese concepto que es necesario para tú adelantar tu espíritu. Perdiste el tiempo, tiene que venir a otra reencarnación hasta que te des cuenta que eso no es palingenesia, eso es reencarnación. ¿Y por qué es tan importante? Porque el que se cree que eso es palingenesia no se preocupa por liquidar sus deudas contraídas, no limpia sus faltas. Porque le dijeron en la casa espírita la cepa de que no veníamos a sufrir. Error. ¿Y qué dice la codificación? Si es tardío, el culpable sufrirá durante mucho más tiempo la expiación, que consiste en los padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de la falta cometida, sea en la vida presente o después de la muerte, en la vida espiritual o bien en una nueva existencia corporal, hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. Mira qué bello es esto. Le hiciste daño a alguien, tienes que repararlo. A todos aquellos que no han visto el espiritismo como debe ser de adelantamiento espiritual, a todos ellos le tienes que rendir ahora mismo en tu plan de expiación, irte a ellos y decirle, no era eso lo que yo predicaba. Las casas espíritas, los directores, los seres que están allí, que se están abriendo los ojos, dije, no, yo no voy a ser partícipe de eso. Pero a esos ustedes le deben rectificar y tienen que pagarlo en esta vida o en una próxima vida. No estamos jugando. Mira a ver lo serio que es esto.
En ese caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo. Su contexto como es. Discúlpeme que me está viendo en vivo, pero esto va a ir en un video que quiero asegurarme. La reparación consiste, aquí empiezo con la reparación de esta parte del número 17. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. No todas las faltas acarrean un perjuicio directo y efectivo. En este caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo, si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron, y las mismas misiones en las que se fracasó, si se practica el bien que compende el mal que se hizo, es decir, cuando se es humilde, si se ha sido orgulloso, amable si se ha sido cruel, caritativo si se ha sido egoísta, benévolo si se ha sido perverso, trabajador si se ha sido ocioso, útil si se ha sido inútil, mesurado si se ha sido disoluto, ejemplar si se ha sido rebelde. Así progresa el espíritu. O sea, que no creas que vas a pasar una vida y el haberte ido descarriado y haber hecho que las personas se fueran allí a ver al no solar en la casa espírita y quitaron los libros codificados y le hicieron ver a todo el mundo que eso es el mundo espiritual y que esa es la manera en que el espiritismo lo ve, pues entonces ahí usted tiene que pasar por ese proceso. No se va a escapar de esto. La necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia y se puede considerar como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Hasta el momento es una doctrina que ninguna religión ha proclamado. Con todo, algunas personas la rechazan porque encuentran más cómodo librarse de sus malas acciones con su simple arrepentimiento. Yo me arrepiento. Eso no es así, papá. Tienes que liquidar deuda mediante la ayuda de algunas fórmulas que solo cuestan unas pocas palabras. Yo soy salvo porque yo conocí a Jesús en mi corazón. Y yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Esas son fórmulas creadas por los hombres y no te envuelven en el arrepentimiento ni en la expiación. Podríamos preguntarles si el principio del que se valen también ha sido consagrado por la ley humana y si la justicia de Dios puede ser inferior a la de los hombres. Más aún, les preguntaríamos si se darían por satisfechas en caso de que un individuo que abusó de su confianza se limitara a decirles que lo lamenta infinitamente. Ay, yo lo lamento, Frank, a mí no me di cuenta que eso estaba pasando y mira, y ahora mismo, mira, pues con eso no lo resuelve. Tienes que arrepentirte y tienes que enfrentarte a las consecuencias de esa decisión. Así que hacemos claro que nosotros tenemos consecuencias en nuestras encarnaciones en esta existencia. ¿Por qué retrocederían ante la obligación que todo hombre honesto se impone como deber y que cumple en la medida de sus fuerzas? Eso fue lo que preguntó el Espíritu. Yo digo, y termino, ya le toca correr solo. Entonces, decide por tu bien espiritual. Arrepiéntete y deja de estar creyendo en espiritualismo que le ha hecho mucho daño al espiritismo. El espiritismo está herido, pero no está de muerte. Porque habemos algunos que vamos a levantar este espiritismo y lo vamos a llevar. Yo voy a compartir con ustedes, y finalizo esto, y creo que tengo el permiso de una organización en la Argentina. Dímelo. Sí, aquí Alejandro te dice que esto es caviar. Y Doris dice, tenemos que estudiar los libros codificados para entender
y convencernos que no hay efecto sin causa. Qué lindo, gracias. Ok, yo voy a contarle y a compartir algo con ustedes que no debería hacerlo porque eso me lo enviaron a mí, pero yo tengo el permiso de hacerlo. El día 26 de abril llamé al doctor Oscar Ponce y su esposa en Argentina y le dije: hola amigos, déjennos saber cómo va el grupo de estudios. Tengo algunas personas de Argentina interesadas en compartir con ustedes en Argentina. Bueno, me contacto con ellos porque en el año, yo tuve una conversación con ellas y la voy a leer las dos conversaciones para que ustedes sepan hasta dónde estamos llegando con nuestra programación. Y dice: buen día, estimado Frank y esposa. Es un regocijo recibir noticias de ustedes. Les comento que el grupo poco a poco se consolida y eso nos ha estimulado mucho, hasta el punto ya de formalizar los aspectos legales en los efectos de obtener nueva personería jurídica. Pero quiero ir a la anterior, a ver si lo puedo conseguir aquí. Este fue el último. Sí, eso fue el último, pero vamos al que fue primero. La primera comunicación que una organización de Argentina tuvo con mi persona. Dice: estimado Frank, mi nombre es Oscar M. Ponce y junto a mi esposa Cintia hemos visto casi todos los videos que usted ha publicado. Le diré que comparto los conceptos vertidos en cada una de sus exposiciones. Le comento que desde muy temprana edad soy espiritista. La que me introdujo en la filosofía espírita es mi abuela, la cual fue miembro fundadora de la Escuela Científica Basilio de la ciudad de Junín, en Buenos Aires, Argentina. Resulta oportuno decirle también que compartimos la tarea encomendada por los espíritus de Allan Kardec y desde nuestra posición pregonamos la codificación tal cual le fuera presentada al mencionado precedente. Y aunque se nos hace difícil en la Argentina, ya que como dice usted, es cada vez más notorio el movimiento ecuménico católico que poco a poco ha ganado terreno en nuestras filas. Por lo expuesto, le diré que aunque en la Argentina exista libertad de culto, no es lo mismo que la igualdad de culto, como sucede en otras partes del mundo. Aquí ya desde nuestra Carta Magna se dice a las claras que la Argentina sostiene el culto católico, el cual es requisito fundamental si cualquier ciudadano aspira a la presidencia y para mal de males, ahora tenemos hasta el Papa argentino. Es más, le comento que soy abogado y muchas veces fui puesto en ridículo por mis conceptos espirituales, y no solo yo, sino también mi señora, la cual es profesional y es constante. Y es constante las burlas y el ser tildados de excéntricos, brujos o en lo peor de los casos, locos. Pero eso, como bien lo sabemos, es propio de los espíritus poco evolucionados y también un desafío para moralizarlos. Pero el objeto de este mail, o sea, de esta comunicación conmigo, no es la mera crítica y no supone tampoco el análisis sociológico de la Argentina, sino que quisiéramos que usted nos guíe cómo podemos pertenecer a su membresía o a su escuela espírita, dado que aquí comenzaremos un grupo y necesitamos algún respaldo intelectual, ya que es constante el asedio de los espiritistas brasileños, los que promueven una mixtura de espiritismo y catolicismo. Más que nada, reparten libros de Chico Xavier y otros pseudo espíritas. Todo el tiempo, ahí no hay libros codificados. Eso lo sabemos. Esa fue mi primera comunicación y yo le dije claramente: mira, todo lo que quieran utilizar de mis videos, mis artículos, está disponible. Lo único que quiero que sepan que yo soy muy férreo en decir que el espiritismo no es una religión y que yo me sostengo en los libros codificados. No me salgo de eso. Ellos, eso está de acuerdo, eso es lo que nosotros queremos. Ahora viene una segunda comunicación. Aquí Muriel te pregunta si Oscar Ponce de León.
Bueno, él firma como... te contesto ahora. Y esto te lo hago público para que tú misma te comuniques con él. Tengo ¿cómo se llama? El email para él me dio permiso y te comunicas con él. Ya yo estoy formalizando un grupo formal. Mira lo que pasa con mi segunda comunicación con él. Yo primero lo llamo y le digo, el día de ayer, Oscar Ponce y señora y esposa. Hola amigos, deseo saber cómo va el grupo de estudios y tengo algunas personas interesadas en compartir con ustedes en Argentina. Ok. Entonces él me contesta lo siguiente. Dice, buen día, estimado Frank y esposa. Es un regocijo recibir noticias de ustedes. Les comento que el grupo poco a poco se consolida y eso nos ha estimulado mucho, hasta el punto ya formalizar los aspectos legales a los efectos de obtener nuestra personería jurídica. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y dice, y es porque deseo que nuestra labor sea cada vez más formal y representativa aquí en la Argentina. La obtención de la personería nos habilitaría para poder disponer de un lugar de reuniones permanente en donde uno pueda difundir la preciosa verdad espírita. Qué bello. Por ahora ya está presentado el trámite en el Ministerio de Políticas Sociales y Culto de la Nación Argentina. Y estamos esperando el número de registro y que y que se nos acepte la homonimia. Figuramos como asociación civil sin fines de lucro y pone en letras mayúsculas, me dice, Centro de Estudios Cardesianos. Estamos también en este tiempo logrando un enlace con la CEI, o sea, Consejo Espírita Internacional, el cual se comprometió en mandarnos libros y material de estudio y divulgación gratuito. Claro está que ese material, cuando lo recibamos, va a pasar por el filtro de usted, a quien consideramos nuestro mentor. Qué bello, ¿verdad? Con referencia a los libros de la codificación, una vez que tengamos el trámite de la personería jurídica finalizado, la idea es poder pactar con alguna editorial a los efectos de poder editar nuestro propio material de estudio y tener ejemplares fidedignos de la codificación y no como bien dice usted en relación a que se pretende alterar algunos de nuestros postulados básicos. Claro, está en esa cuestión editorial, aún es solo un sueño, pero no es una utopía, dado que soy autor de 2 libros de mi especialidad en el derecho y conozco bien el uso de editar. Y le cuento que cuando se tradujo mi primer libro en inglés, no quedé conforme porque algunas ideas que pusieron no eran las mías. Por eso me gustaría que con la codificación no pase lo mismo. Lo que yo haría es que usted revise el material que nos envían a los efectos de que no se introduzca alguna doctrina que pueda confundir a nuestra gente, tal como lo puede ser la doctrina de la palingenesia. Ay, papá, qué bueno. Por ahora, yo mismo preparo el material que doy usando como base la codificación y sus videos, los cuales bajo a mi ordenador y hago copias para aquellos que no tienen internet y los repartimos. Aquí es conocido usted, Frank, como el tío Frank. Apelativo cariñoso y claro está. En relación a que se integren a nuestro grupo más personas, usted envíe nuestro correo electrónico y serán bien recibidos. Saludos fraternos y que Dios, causa primera de todas las cosas, sean con usted y su señora. Doctor Oscar M. Ponce y esposa. Aquí yo tengo el email, lo voy a compartir contigo, Muriel, y ya lo compartí con Bruno. Ya Bruno se comunicó con ellos. ¿Y por qué yo presento esto? Ese es el resultado de estar abriendo los ojos a las personas. No nos confundimos, no nos hicimos cómplices y hoy queremos levantar y dignificar nuestra filosofía. Usted que está en este grupo, empezando, siga leyendo los libros. Dese cuenta que en el mundo entero se están abriendo puertas
Se están estableciendo las cosas para hacerlas como debe ser, sin que vengan personas a traernos conceptos completamente en contra de lo que el espiritismo pretende. Y del mismo modo lo tenemos en España, otro grupo está haciendo exactamente lo mismo. Allí son un poco diferentes porque son católicos todos. Pero cuando hicieron la primera reunión, la segunda, y no, esto no se puede caer, vamos a hacer una organización y vamos a pedir permiso. Y están embollados para hacer esto, como digo yo en Puerto Rico. Tenemos comunicación desde Ecuador, que están haciendo eso, y tenemos comunicaciones de Colombia, y estamos llevando esto al mundo. Aquí yo no tengo ningún interés económico, yo no me meto en eso. Cada uno tiene que hacer su personería jurídica en su país, y lo están haciendo. Le vamos a dar todos los recursos que nosotros podemos de los estudios que hemos hecho, y ellos lo comparan, lo leen y lo verifican. Pero nosotros vamos a levantar ese herido. El espiritismo lo han herido de muerte y creen que nadie lo va a levantar. Laura, tú eres la samaritana como yo. Somos samaritanos del espiritismo. Sí, Cachorro, Doris, estamos levantando el espiritismo. Que se predique espiritismo como es. Santiago Maya Pérez. Que no vengamos a permitir que nos vengan a pasarnos solar por el medio. No, señor. El que nos hable de no solar, y no, usted no habla de espiritismo. Cuando hable de espiritismo me trae los libros codificados. Pero como ellos no leen los libros codificados, nunca van a estar hablando contigo, entonces ellos se tienen que pasar por el proceso que dice la codificación, que tienen que arrepentirse. Y el arrepentirse va a llevar entonces un poquito de tiempo. Y entonces, no es tan solo arrepentirte, es que tienes que asumir la responsabilidad del mal que se hizo en propagar información falsa y perniciosa, que hizo que las personas creyeran que no había que pasar expiaciones, que hizo que las personas creyeran que no era necesario adelantar el espíritu. Perdieron el tiempo. Cuantos desencarnaron están en las costillas de todos los directores de casas espíritas que están de acuerdo con esto. Le estoy dando duro para que ustedes se den cuenta que ustedes son responsables directos. Cómplices. Son cómplices, igual que Edivaldo Franco y Chico Xavier. Ellos se fueron y usted sigue detrás de eso, pues entonces va a tener que pagar las consecuencias. Nosotros nos toca estos resultados y no estamos recibiendo información de queremos hacer, queremos verificar, queremos hacer una casa espírita y la queremos hacer basado en los libros codificados. ¡Qué bello! Si no necesitamos hacer ninguna carta de posicionamiento de la cepa, amigos, sálganse de eso. Ustedes están a punto de ustedes cumplir con ser parte de nosotros, o nosotros ser parte de ustedes, en el momento que me saquen del medio las cartas de posicionamiento y me dejen de estar cambiando la codificación. Y permitan que haya oraciones en su casa, pero como eso no va a pasar, pues vamos, solamente cumplimos con decirlo. Con esto termino este video hermoso, que espero que sea de mucho beneficio. Lo voy a evaluar esta noche, lo voy Laura, ¿quiere que se añada algún comentario en este video? Aquí Gabina dice que lindo que somos privilegiados en estos conocimientos. El que nos dimos cuenta, Gabina, que no nos cogieron de soquete, que nos dimos cuenta que ese no es el camino correcto para nuestro adelanto espiritual. Tú tienes la experiencia de tus años en el espiritismo. Tú sabes cómo esto funciona y te has dado cuenta que esto te ayuda a tu adelanto espiritual. Dime, Laura. Y ella dice que lindo que somos privilegiados en este camino. Viva el espiritismo y no hay más. Y no hay nada más, me imagino, y no hay más. Bueno, nos mantenemos en eso. Gracias. No es un decir de Fran ni de Laura. Eso está en los libros. Predicamos lo que dicen los libros. No me discuta con nadie más. Recomiendo el que venga. No, porque si fuera, no, vamos a hablar de los libros codificados. ¿Qué tú tienes que decirme de los libros codificados? De cualquier tema del espiritismo. Estoy dispuesto, pero no vengo a discutir contigo si Chico Xavier o no vengo. Eso allá tú, con tu conciencia, ya nosotros verificamos. Ya presentamos lo que él hizo. Ya presentamos que no solamente él, todos los que contribuyeron a darle un estacazo al espiritismo para que se eliminara el espiritismo. Usted decide si sigue ahí o... ¿Usted sigue ahí o no? Eso es serio. Si a mí me llegan a decir, mire, Fran, usted es responsable de todos esos miles de personas que no han adelantado su espíritu creyendo en pajaritos que vuelan. Esto es bello. Terminamos este video. Esperamos que sea de mucha educación y pueda ser utilizado en los diferentes lugares para que sea de educación espírita. Nos mantenemos firmes en los 5 libros codificados. Consideramos que esta es la tercera revelación. Consideramos que esta es palabra de Dios. Consideramos que esta es inspiración divina y como consecuencia de eso es verdad eterna.
verdad absoluta. Kardec sí tenía la verdad absoluta. Todo lo que se refiera a la elaboración, que es lo que el hombre tiene que contribuir, era lo que Kardec se refería en los ítems 50 en adelante del libro de Génesis, donde se habla de que no estaba completa la codificación ni la doctrina porque faltaba la elaboración. Y la elaboración le toca al hombre. Y buscar aquí, buscar allá, pintar aquí, darle un cantacito aquí, pero con la información que está en los libros codificados. En lo que está en los libros codificados se entregó completo, no le falta nada, no está incompleta. ¿Ah? Y eso que está ahí, para poderse cambiar, se necesita el aval y la convocatoria de espíritus que la dictaron, que pueden pasar millones de años y ellos van a estar disponibles, porque los espíritus son inmortales. ¿Ok? Con esto termino esta educación del día de hoy. Gracias. Predicciones de lo que predico y lo que nos encontramos por ahí. Este tema a mí me tocó profundamente, que hasta ayer yo estaba llorando de alegría, no de tristeza, de alegría, porque sentí que los mismos espíritus me lo estaban diciendo que lo llevara. Laura es testigo de eso. Yo voy a hablar hoy de que el espiritismo ha sido herido y ha sido con todo propósito de herirlo de muerte por los mismos espiritistas y por aquellos que hoy día respaldan a aquellos que han dado, estocadas al espiritismo para destruirlo. Yo puedo evaluar y tengo muy claro en mi mente que los propósitos han sido destruir el espiritismo. Cuando Kardec presentó el espiritismo hace 159 años a través del libro de los espíritus, para el año 1868, el censo de todos los países del mundo llegaba a 1.100 millones de habitantes. Hoy día tenemos 7.500 y se proyecta 8.500, 9.000 para dentro de 10 años. En el tiempo que Kardec tenía 1.000 millones de habitantes,
el país de Francia tenía 36.100.000 habitantes. Y Kardec logró, con la introducción del libro de los espíritus de los medios, que fueran adeptos al espiritismo más de 20 millones de franceses. Y puso en su revista Espírita en 1863 claramente de que los adeptos del espiritismo, porque él lo acusaban de... Deja del mal, él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y el bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual y asísteme al amor. Soy espírita, soy espírita, soy espírita, soy espírita, soy espírita, soy espírita por convicción. Soy espírita.
ya está contestada la pregunta. Ok, amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fran Montañez. Este es un video muy especial de los que he hecho en los últimos 5 años o 6 años. Yo diría que es el más trascendental en base a que un resumen de lo que nosotros pretendemos hablar del espiritismo. Las personas que están conectadas, les vamos a pedir que por favor acumulen las horas, las preguntas, pero que se orienten en esto, porque esto yo entiendo que es un mensaje espiritual para ti y para mí. Y que esta próxima hora, en este momento son las 6:22, hasta las 7:15, pues vamos a estar hablando de este tema. Laura va a estar concentrada conmigo en esto, y ella, porque yo necesito que Laura me mantenga a mí en el hilo. Si hay una interrupción, a mí se me va el hilo, entonces ella, Fran, tal cosa. Bueno, y lo estamos estructurando de esa manera para evitar perder el tiempo. Nosotros llevamos 6 años en esta programación. Yo empecé en las redes sociales, por Facebook, abriendo mi paginita y a uno que otro video, pero efectivamente con relación a la programación en vivo, la empezamos aproximadamente hace 4 años. No le doy importancia a cuándo fue en la fecha, pero empezamos a llevar al mundo en vivo y una combinación de todas esas cosas para llevar un mismo mensaje: los libros codificados. Nunca me salí de los libros codificados. Fui aprendiendo, fui educando mi espíritu, sigo educando mi espíritu, yo no lo sé todo, pero he logrado que el mensaje sea claro y constante con lo que dijeron los espíritus, lo que dijo Dios, que es una inspiración divina, y lo que Kardec quiso presentarnos a nosotros, y lo presentó y nos lo regaló en los 5 libros codificados. Por lo tanto, lo que aquí se ha predicado en los últimos 6 años no se aleja del contenido espiritual que Dios quería para la humanidad. Eso me ha ayudado mucho, porque hoy día no hay